Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 57. Ubicación desconocida. Una mujer recuperó lentamente la conciencia, sus ojos se abrieron una escena de desolación. Las calles que alguna vez fueron vibrantes de una ciudad amada que apenas reconocían ahora yacían en ruinas, los restos de una ciudad devastada por un cataclismo desconocido. El polvo y los escombros llenaron el aire, creando una neblina espeluznante que oscureció su entorno. Desorientada e incrédula, luchó por comprender la realidad ante sus ojos. ¿Cómo se había transformado su amado hogar en este páramo post-apocalíptico? Su corazón se aceleró con una mezcla de confusión, miedo y una punzante sensación de pérdida. Mientras trataba de orientarse, una explosión repentina atravesó el silencio, la onda expansiva reverberó en el aire. Las alarmas resonaron en la distancia, sumándose al caos que envolvía a la ciudad. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Con un sentido de urgencia, la mujer escudriñó los alrededores, buscando desesperadamente señales de vida. Pero las calles permanecieron desiertas, sin presencia humana. Se sentía como un pueblo fantasma, inquietantemente silencioso y abandonado. Justo cuando contemplaba su próximo movimiento, otra explosión ensordecedora estalló en el cielo, atrayendo su atención hacia arriba. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando fue testigo de una explosión colosal, un estallido de energía que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. La onda de choque ondeó en el aire, amenazando con consumir todo a su paso. Instintivamente, levantó las manos, lista para invocar sus habilidades mágicas latentes para protegerse del peligro inminente. Pero para su total asombro, sus poderes le fallaron. La conexión con su magia se sintió cortada, como si una parte vital de su esencia se hubiera extinguido. El miedo se mezcló con la frustración cuando se dio cuenta de que sus medios habituales de protección no estaban disponibles para ella en este terrible momento. Era vulnerable, indefensa ante la catástrofe inminente. Las preguntas corrían por su mente, pero no había tiempo para reflexionar. A medida que la onda expansiva se acercaba, la mujer se preparó para el impacto, esperando lo peor. Sin embargo, milagrosamente, la fuerza destructiva se detuvo a solo unos centímetros de ella, como si una barrera invisible la protegiera del daño. La explosión, que debería haberla engullido, colapsó sobre sí misma, creando un vacío de oscuridad. Sus ojos se abrieron con asombro y temor cuando un remolino de sombras emergió de la implosión. Tomó la forma de un agujero negro, su presencia inquietante y amenazante. Parecía latir con energía malévola, amenazando con consumir todo a su paso. Susurrando por lo bajo, su voz mezclada con asombro y miedo, pronunció: «Un agujero negro». A medida que el agujero negro se expandía, su atracción gravitacional se hacía más fuerte y tiraba de la mujer con una fuerza cada vez mayor. Sintió como si una mano invisible la estuviera acercando, arrastrándola inexorablemente hacia el abismo arremolinado. El pánico surgió dentro de ella, su mente se apresuró a encontrar una solución, para liberarse del agarre gravitatorio. En medio de su desesperación, un sonido distante atravesó el aire, el tañido solitario de una campana de iglesia. Sus reverberaciones atravesaron el caos, llevando una melodía inquietante que resonó no solo dentro de la ciudad sino en todo el mundo.
La mirada de la mujer se desplazó nuevamente hacia el cielo, sus ojos se abrieron con asombro y confusión al contemplar la vista de arriba. 7 estrellas brillaban en la vasta extensión, arrojando su brillo etéreo sobre el paisaje urbano destrozado. Cada estrella emanaba un brillo único, iluminando la oscuridad que envolvía al mundo. Sin embargo, una estrella se destacó entre el resto, brillando con un resplandor resplandeciente que superó a todos los demás. Su brillo eclipsó la oscuridad de las estrellas circundantes, capturando la atención de la mujer y encendiendo un destello de reconocimiento en lo profundo de su alma. Intuitivamente, entendió que esta estrella radiante era la fuente del resonante tañido de la campana. Tenía un significado, una conexión con los eventos que se desarrollaban que trascendían su comprensión. Las preguntas se arremolinaban en su mente, exigiendo respuestas que parecían esquivas y fuera de su alcance. Mientras continuaba mirando hacia el cielo, sus ojos atraídos por la misteriosa estrella, otro espectáculo captó su atención. En medio del caleidoscopio de colores putrefactos que envolvían la ciudad, distinguió la forma inconfundible de una figura humana. Los tonos oscuros bailaron alrededor de este individuo, creando un aura fascinante que parecía emanar de su propio ser. Intrigada y desconcertada, la mujer sintió un impulso inexplicable de llamar, de preguntar si esta persona tenía las respuestas que buscaba. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, un suceso imprevisto interrumpió el momento. El tejido mismo de la realidad parecía ondular y doblarse, distorsionando el mundo que la rodeaba. El suelo tembló bajo sus pies como si protestara contra las fuerzas en juego. Las estructuras se equilibraron y se derrumbaron, enfatizando aún más el frágil estado de su entorno. Era como si la esencia misma de su realidad estuviera siendo probada, estirada hasta sus límites. El corazón de la mujer se aceleró y su respiración se aceleró mientras luchaba con la abrumadora sensación de incertidumbre. Mientras la mujer estaba allí, sus ojos se abrieron con sorpresa e incredulidad cuando la Liga de la Justicia se materializó ante ella. Habían aparecido de todas partes y no había sentido a ninguno de ellos antes. Su llegada estuvo marcada por una furia y desesperación que envolvió la atmósfera, su poder colectivo y determinación irradiando en cada gesto. Liga de la Justicia, debemos detener esta amenaza. No podemos dejar que consuma nuestro mundo. Superman, con su capa ondeando al viento, tomó la iniciativa, su voz resonando con autoridad. Wonder Woman, con sus brazaletes brillando a la luz del sol, ascendiendo con la cabeza. Juntos, podemos superar cualquier desafío. Somos los últimos protectores de la Tierra. El Flash, un borrón de carmesí y oro, crujió con un relámpago. Es hora de traer la velocidad, amigos. Mostrémosle a esta cosa de qué estamos hechos. Green Lantern, sus construcciones de energía esmeralda formándose a su alrededor, levantó su mano cubierta por un anillo. En el día más brillante, en la noche más oscura, defendemos lo que es correcto. Cyborg, sus mejoras mecánicas zumbando con poder, escudriñó el campo de batalla. Tengo sus firmas digitales. Eliminémoslas, equipo. Aquaman, empuñando su tridente con autoridad, habló con una presencia imponente. El poder del océano fluye por mis venas. Conocerás la furia del demonio Atlantis. Batman, con los ojos ocultos bajo la capucha, permaneció en silencio, su determinación evidente en cada movimiento calculado. En lugar de su traje habitual, vestía una armadura que brillaba con un dorado plateado. Batman avanzando hacia sus camaradas, una señal de que estaban listos para enfrentarse. En un choque catastrófico, los miembros de la Liga de la Justicia desatan sus formidables habilidades sobre el enigmático ser que fue el único causante de toda esta destrucción. El aire crujió con energía cuando Superman se elevó por el cielo, golpeando al adversario con una fuerza increíble. El lazo de Wonder Woman giraba y giraba, atrapando a la criatura y restringiendo sus movimientos. El Flash se lanzó a la velocidad del rayo, lanzando golpes rápidos que eran casi imposibles de percibir. Las construcciones de Green Lantern formaron patrones intrincados, atrapando al enemigo dentro de una jaula esmeralda. La tecnología avanzada de Cyborg se activó, apuntando a cualquier punto débil con precisión. Aquaman invocó maremotos y comandó criaturas marinas, desatando todo el poder del océano contra su enemigo. Batman, el Caballero Oscuro, empleó y usó su fuente de energía, una extraña caja mística para desatar un rayo de energía destructiva. La batalla que siguió fue poco menos que apocalíptica.
El suelo tembló bajo el peso de sus enfrentamientos, los edificios se derrumbaron y el cielo crujió con el poder desatado. El ser enigmático se defendió con una fuerza y astucia incomparables, contrarrestando los ataques de la Liga con una fuerza devastadora. Uno por uno, los miembros de la Liga de la Justicia comenzaron a caer. El escudo de Wonder Woman se hizo añicos bajo un poderoso golpe. La velocidad de Flash vaciló cuando el enemigo contrarrestó sus movimientos y le separó las dos piernas del cuerpo. Las construcciones de Green Lantern vacilaron y se dispersaron bajo el peso del asalto antes de que su pecho fuera hundido por un puño. Los sistemas de Cyborg se esforzaron contra el abrumador poder dirigido a él. Aquaman, a pesar de su resistencia, se vio dominado por el ataque implacable del enemigo. La destreza marcial de Batman, aunque formidable, solo podía hacer mucho contra tal adversario. En un momento culminante, la respiración de la mujer quedó atrapada en su garganta mientras presenciaba el último y desesperado ataque de Superman. Sus puños, imbuidos con el poder del sol, chocaron con el cuerpo del oponente, creando una onda expansiva que se extendió por el campo de batalla y por toda la tierra. El suelo tembló bajo sus pies cuando el impacto desató una explosión de poder puro, oscureciendo momentáneamente la escena. Sin embargo, las esperanzas de la mujer se desvanecieron cuando el cuerpo de Superman cayó al suelo, el impacto resonó con un ruido sordo que pareció reverberar a través del centro mismo de su ser. Un profundo silencio descendió sobre el devastado campo de batalla, roto solo por los jadeos de incredulidad de la mujer. La Liga de la Justicia, los defensores y héroes más poderosos de la Tierra, yacían derrotados ante sus ojos. La comprensión de su fracaso, de la inmensa amenaza que se cernía sobre ellos, flotaba pesadamente en el aire. Mientras la mujer absorbía la gravedad de la situación, su mente se agolpaba con preguntas. ¿Quién era este ser enigmático que había derrotado sin esfuerzo a los héroes más fuertes que había llegado a conocer? ¿Qué los llevó a una confrontación tan destructiva? Y lo más importante, ¿qué papel tuvo que desempeñar ella en esta saga en desarrollo? A medida que se desarrollaba todo este caos, las 7 estrellas en el cielo comenzaron a emitir un sonido, resonando en el aire como el tañido de una campana de iglesia. Una por una, las estrellas lanzaron sus campanadas etéreas, llenando la atmósfera con una melodía inquietante. La mujer observa con asombro cómo la sinfonía celestial se desarrollaba ante sus ojos. Al principio, los sonidos parecidos a las campanas resonaron individualmente, cada estrella contribuyó con su tono único. Luego, en rápida sucesión, las campanadas se armonizaron y fusionaron, creando una sinfonía de notas celestiales. 5 estrellas repicaron, luego 6, su resonancia colectiva creciendo en intensidad. La mujer no podía apartar la mirada de las estrellas, sintiendo que algo grande estaba por suceder. Podía sentir el peso del momento inminente, como si el destino del mundo estuviera en la balanza. Mientras tanto, el agujero negro, que había crecido constantemente hasta alcanzar el tamaño de la luna, desafió su naturaleza. En lugar de consumir todo a su paso, flotó hacia el cielo, como si seguía obedientemente las órdenes de la figura. La vista enviaba escalofríos por la espalda de la mujer, un miedo primitivo corriendo por sus venas. Ni siquiera había sentido este tipo de miedo al enfrentarse a su propio padre. La 7ª estrella permaneció en silencio, su brillo brillando con un resplandor tenue pero siniestro. La respiración de la mujer quedó atrapada en su garganta cuando se dio cuenta del significado de esta última estrella. En lo más profundo de ella, se asentía un presentimiento de muerte inminente, amplificando la urgencia del momento. En la estratosfera, el ser divino observaba la Tierra con una mezcla de resignación y determinación. Suspenso, una pesada carga pesaba sobre él mientras contemplaba las consecuencias de sus acciones. Sus brazos levantaron la encarnación del poder y el control. Nunca debía haber accedido a esto, murmuró, su voz con un dejo de arrepentimiento. Esta realidad es una farsa, una de la que me libraré. Comenzando con este universo. Las palabras flotaron en el aire, preñadas del peso de sus intenciones. Por un breve momento, vaciló, el peso de su decisión presionándolo. La mujer contuvo la respiración, con los ojos fijos en el ser divino, el destino inminente palpable en el aire. Y luego sucedió. La 7ª campana resonó, su pico resonando a través del universo. El sonido atravesó el silencio, reverberando con un poder sobrenatural. El corazón de la mujer dio un vuelco cuando el sonido escalofriante llegó a sus oídos, resonando en lo profundo de su alma.
El mundo contuvo la respiración, atrapado en el momento entre la existencia y la aniquilación. El destino de todo pendía de un hilo, tambaleándose al borde del olvido. La mujer, temblando de miedo e incertidumbre, solo podía observar cómo se acercaba el cataclismo inminente, su llegada inminente. Era el momento en que los deseos del ser remodelarían la realidad tal como ella la conocía, borrando el mundo familiar que alguna vez había llamado hogar. Comprendió que la existencia que había dado por sentada ahora estaba al borde de la aniquilación. Mientras la mirada de la mujer permanecía fija en el agujero negro que se transformaba ahora en un agujero blanco, una inquietante realización se apoderó de ella. El ser, previamente absorto en sus maquinaciones cósmicas, finalmente volvió su atención hacia ella. Podía sentir su mirada sobre ella, atravesando el tejido de su ser. Sus ojos, tan oscuros e inescrutables como el mismo vacío, se clavaron en los de ella, manteniéndola cautiva en un intercambio tácito. El tiempo pareció congelarse, el aire pesado con el peso de lo desconocido. La mujer contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras miraba fijamente el abismo que era la mirada del ser. En ese momento fugaz, vislumbró las profundidades insondables contenidas dentro de sus ojos, un vistazo que la fascinó y aterrorizó a la vez. Y luego, como atraídos por una fuerza invisible, los restos de la realidad se desvanecieron. El tejido de la existencia se deshizo ante ella, desvaneciéndose en la nada. Con un susurro etéreo, el mundo se disolvió en un collage de recuerdos fragmentados, cayendo en cascada en el olvido. La esencia de la mujer se dispersó, disipándose como polvo de estrellas disperso, mientras se convertía en una con la realidad que se desvanecía. En los últimos respiros del mundo agonizante, se aferró a los ecos persistentes de su existencia, sus pensamientos resonaron en el abismo. La realidad, como ella la había conocido, dejó de existir, jadear. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre. Reiven gritó mientras salía de la cama sudando frío. Ja-ja-ja. Ja-ja-ja. Jadeó por aire con avidez como si su vida dependiera de ello. Al principio, estaba confundida y asustada, antes de finalmente reconocer su entorno. Estoy en casa. No lo estoy. Pero pensé. Lento pero seguro, Reiven comenzó a recordar lo que había pasado y lo que había visto. Fue solo un sueño. Fue solo un sueño, realmente fue solo eso. Reiven levantó la mano y la colocó sobre su pecho, podía sentir su corazón latiendo como loco y sus emociones estaban por todas partes. Por suerte no había perdido el control de sí misma o de su magia. Reiven pensó en volver a dormir, pero desafortunadamente después de lo que acababa de pasar eso era imposible. Reiven dio vueltas y vueltas antes de decidir ir a la sala de estar a ver la televisión y conseguir algo de comida. Ella no sabía o simplemente no quería pensar si lo que acababa de ver era un sueño o algo más. Pero no solo a ella se le dio el mismo sueño apocalíptico. Al otro lado del mundo, Nimue Inudu, también conocida como Madame Xanadu, la hermana del rey Arturo, también se vio obligada a presenciar el mismo evento apocalíptico. Pero a diferencia de Reiven, ella estaba más en sintonía con sus poderes y sabía que no era solo una pesadilla normal, no, esta era una visión de un posible futuro para la Tierra. Pero eso no era lo que la había preocupado, lo que realmente la había conmocionado hasta la médula era el ser que había traído el final. Estaba sorprendida porque sabía quién no más específicamente qué era. En otra dimensión fuera del universo otro ser también había visto lo que los otros dos habían visto, pero en lugar de susto o miedo. Ella sintió melancolía y tristeza. No por ella misma o por la gente de la Tierra, sino por el ser que les había traído su final. Lentamente se levantó de la tortuga del tamaño de una isla en la que estaba durmiendo, y con un rápido movimiento abrió un agujero en el espacio-tiempo, antes de saltar y desaparecer por completo. Capítulo 58. Ubicación, el juego del arquitecto. Mientras Michael estaba parado en un gran casino, con el corazón apesadumbrado por la derrota, no pudo evitar reflexionar sobre las elecciones que lo habían llevado a este momento. La pérdida de su compañero de juego Tony, junto con la comprensión de que el juego nunca había sido diseñado para que nadie ganara, pesaba mucho en su conciencia. No podía negar las consecuencias de sus acciones pasadas, el juego imprudente, las noches llenas de alcohol y los crímenes que una vez pensó que eran necesarios para sobrevivir. En ese momento, mientras las palabras del arquitecto resonaban en sus oídos, Michael sintió una oleada de claridad.
Comprendió que esta era su retribución kármica, el precio que tenía que pagar por sus errores del pasado. Pero mientras miraba las profundidades de la desesperación, una sensación de claridad brotó dentro de él. Se hizo un voto silencioso a sí mismo de que si se le concedía otra oportunidad, elegiría un camino diferente, un camino de esperanza y superación personal. Con un destello de reconocimiento parpadeando en sus ojos, Michael adoptó su postura y miró al arquitecto, su voz firme mientras hablaba. Puede que lo haya perdido todo, pero estoy agradecido contigo, arquitecto, por todo lo que me ha hecho pasar. Finalmente estoy listo para aceptar mi destino. Por una vez en mi vida. El arquitecto lo miró con una mezcla de desdén y repugnancia, pero estaba intrigado por el repentino cambio de personalidad de Michael. Había esperada resignación, pero en cambio, fue testigo de un destello de resistencia en las profundidades de los ojos del jugador. ¿Qué te hace pensar que la redención es posible para un desperdicio triste y patético como tú? Inquirió el arquitecto, su voz mezclada con escepticismo. Michael respiró hondo, hizo acopio de fuerza en su interior y respondió. Porque me niego a dejar que mi pasado me define ahora. Reconozco los errores que cometió, pero también creo en el poder del cambio personal. Este juego puede haber terminado para mí, pero no fue el final de mi viaje. Gracias, Tonji. Asegúrate de guardarme un asiento en el infierno si existe tal cosa. Como deseo. Respondió el arquitecto, su tono teñido con un toque de intención asesina y locura. Mientras el arquitecto se preparaba para asestar el golpe final a Michael, la atmósfera cambió con el derrumbe arrepentido de la barrera mágica que rodeaba el almacén abandonado. Una ráfaga de viento sopló a través de los restos destrozados, y desde el cielo oscurecido, una figura familiar descendió con gracia con los brazos extendidos. Era Batman, el cruzado con capa, que llegaba justo a tiempo para intervenir. La mirada del arquitecto se estrechó cuando se enfrentó a Batman, la encarnación de la justicia y la determinación implacable. La mirada penetrante de Batman contenía una advertencia silenciosa, una promesa de que las acciones del villano no quedarían sin respuesta. Junto a Batman estaban Bargirl y Zatara, sumándose a la formidable presencia que ahora se encontraba ante el arquitecto. Ha sido demasiado lejos esta vez. Gruñó Batman, su voz resonando con una determinación inquebrantable. Tu juego de manipulación y destrucción termina aquí. Los ojos del arquitecto se movieron de un héroe a otro, momentáneamente desconcertados por la interferencia inesperada. Suspiro, es tan difícil contratar buenas bolsas de carne en estos días, honestamente, les doy un trabajo a esos bufones. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura, una sonrisa maliciosa jugando en sus labios. El ilustre Batman y su alegre banda de inadaptados. Se burló el arquitecto. ¿Crees que puedes detenerme? Todos ustedes son solo peones en mi gran diseño. Bargirl dio un paso adelante, su voz mezclada con determinación. No dejaremos que continúe con tu reinado del caos. Ahora podemos hacer esto de la manera más fácil. Pero a mí, personalmente, me encantaría que continuaras, así que puedo hacer esto de la manera más difícil. Dijo Bárbara a tono de voz enojado, mientras sacaba un Bostaz con dos tasers eléctricos en ambos extremos. ¡Zaak! Zatara, con un movimiento de sus manos, invocó una oleada de energía mística, rodeándose a sí mismo a sus aliados con un aura protectora. Las fuerzas de la magia se oponen a ti, arquitecto. Tus oscuras maquinaciones se desharán. La risa del arquitecto resonó por todo el almacén, un sonido escalofriante que resona en las paredes. Puedes intentar detenerme, pero no puedes cambiar la naturaleza del juego. El mundo es mío para remodelarlo como mejor me parece. En un movimiento rápido, Batman se balanceó sobre el arquitecto, participando en una feroz batalla de habilidad y voluntad. El choque de puños y el crepitar de la energía llenaron el aire mientras los héroes luchaban para derrotar al villano y detener sus aviones destructivos cualesquiera que fueran. En medio del caos, Michael se encontró atrapado entre el asombro y la gratitud. Nunca había anticipado la llegada de estos héroes legendarios, y su presencia lo llenó de renovada esperanza. Mientras observaba la determinación inquebrantable de Batman y la fuerza combinada de los héroes, Michael sintió una oleada de inspiración. Se dio cuenta de que no era demasiado tarde para cambiar su propio camino, para hacer las paces y luchar por un futuro mejor. Me dieron otra oportunidad. Mientras continuaba la batalla, Michael se hizo una promesa silenciosa a sí mismo.
Aprovecharía esta oportunidad, aprendería de quienes lo rodeaban y trabajaría por una vida de redención. Se esforzaría por tener un impacto positivo, no solo para sí mismo sino también para quienes lo rodean. Y así, a medida que continuaba el enfrentamiento entre héroes y villanos, comenzó la transformación de Michael. Mientras los tres héroes, Batman, Val-Hirl y Zatara, luchaban valientemente contra el arquitecto, él mismo ya estaba al borde del colapso. Val-Hirl no estaba bromeando cuando dijo que usaría el camino difícil, era aún más feroz que Batman con sus palizas. Por ahora, necesito escapar y contratar a algunos hombres nuevos, y luego comenzar a planificar mi próximo gran diseño, uno que involucrará a toda Gotham y luego a toda la Tierra. Antes de que Zatara pudiera lanzar un hechizo para contener al arquitecto, el villano en cuestión dijo algo en un idioma desconocido y su cuerpo de repente se disipó por completo. El arquitecto había logrado escapar de su alcance usando medios desconocidos. Mierda, ¿ahora qué, Zatara? ¿Crees que puedes conjurar otro hechizo para localizarlo? Zatara trató de lanzar un hechizo con esa función, pero pronto se engañó porque no había funcionado. Lo siento, Val-Hirl, desafortunadamente lo que sea que usábamos para teletransportarse no estaba basado en magia en absoluto. Tanto Batman como Bárbara sintieron antes de que Batman finalmente dirigiera su atención a Michael, que se había escondido en un rincón para no estorbar al héroe. Val-Hirl también lo había notado y suspiró aliviada, afortunadamente no tendría que decirle a Hayden que su cliente había tenido un fin prematuro. Pero ahora que miró a su alrededor correctamente, Michael era el único dentro del almacén. Estaba 100% seguro de que había visto entrar a 8 personas, lo que solo significaba una cosa. Bárbara apretó el puño con frustración antes de caminar hacia Michael. Callejón aleatorio, Gotham. Mientras tanto, el arquitecto se encontraba en un callejón a unas pocas millas de su última ubicación, todavía respirando con dificultad por la intensa batalla. Joder, ese vagabundo me rompió el brazo, afortunadamente con toda la energía vital que tomé de esos 7 participantes, debería poder curarme en 2 días como máximo. Mientras el arquitecto estaba pensando en sus próximas, el sonido de algo lo sobresaltó e inmediatamente sacó un cuchillo oculto con su brazo bueno. El sonido de un gato fue lo que llamó su atención, distrayéndolo momentáneamente y poniéndolo nervioso. Suspiró, así que solo era un gato. Suspensó guardando el cuchillo y dándole la espalda al felino que curiosamente no había huido ya que sus ojos dorados estaban fijos en el arquitecto y solo en él. Pensando que era solo un felino ordinario, se relajó sin darse cuenta del peligro inminente en el que se encontró. El arquitecto se dio la vuelta para irse, pero en un giro arrepentido de los acontecimientos, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Cuando miró hacia atrás, el gato había desaparecido por completo reemplazado por una criatura de aspecto demoníaco del mismo infierno. El miedo se apoderó del corazón del arquitecto, al darse cuenta del grave error que había cometido. Quería rogar por su vida, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, la bestia lo devoró por completo, tragándolo en su estómago. Dentro del vientre de la bestia, su cuerpo estaba congelado en animación suspendida, antes de que el ácido llenara lentamente el estómago de la bestia y quemara vivo al arquitecto, mientras estaba completamente despierto para todo el esfuerzo. El arquitecto, un villano prometedor que se suponía que haría olas en el futuro, murió en un callejón al azar por un gato. Cuando la bestia se transformó de nuevo en un gato negro con ojos dorados, se alejó de la escena, llevando la esencia atrapada del arquitecto dentro de su forma enigmática. Eructar. El gato eructó un cuchillo cubierto de ácido estomacal y saliva, antes de simplemente alejarse. El destino del arquitecto quedaría completamente desconocido incluso después de años de silencio. Algunos incluso llegaron a decir que era solo un mito. Capítulo 59. Mientras tanto, de vuelta con Michael, se sentó en unas escaleras mientras la policía de Gotham registraba el área y pedía toda la información que podía de los héroes. Michael ya había sido interrogado y ahora estaba contemplando su siguiente paso. Lo hice. Tony, lo hice. Dijo Michael con un susurro suave y ahogado. Recordó el recuerdo de su compañero de juego y lo que habían pasado antes. Escena retrospectiva. Fue alrededor del segundo juego cuando Michael realmente comenzó a desesperarse y perdió la esperanza de irse y deshacerse de su deuda.
Mientras Michael y Tony se encontraban inmersos en el intenso segundo juego del retorcido torneo del arquitecto, el peso de la situación comenzó a afectar el espíritu de Michael. La duda y la desesperación comenzaron a invadir su mente, nublando su visión de la victoria y una vida mejor. Michael se sentó en una posición de acunamiento mientras sollozaba. Al darse cuenta de la lucha de su compañero, Tony decidió sentarse a su lado mientras tomaba un breve descanso para fumar. En medio del juego, donde había mucho en juego y las probabilidades parecían insuperables, Tony se volvió hacia Michael e inició una conversación sincera. Michael, sé que se siente como si estuviéramos atrapados en este ciclo sin fin, como si no hubiera salida. Pero déjame decirte algo, amigo mío. Comenzó Tony. Recuerdo un versículo en la Biblia, mi tío Louie siempre me decía cada vez que me metía en un lío. ¿Cuál era de nuevo? Romanos 7, 15, 18. Tony lo pensó tratando de recordar el verso antes de que se le ocurriera. No entiendo por qué actúo como lo hago. No hago el bien que quiero hacer, y hago el mal que odio. Y si no hago lo que hago, eso significa que estoy de acuerdo. La ley es buena, pero yo no soy el que hace el mal. Es el pecado viviendo en mí lo que lo hace. Sí, sé que nada bueno vive en mí, quiero decir que nada bueno vive en la parte de mí que no es espiritual. Quiero lo que es bueno, pero no lo hago. Michael absorbió lentamente las palabras que Tony le había dado. En cualquier caso, nunca creí realmente en todo ese malarchi. Pero ese libro contiene mucha sabiduría. Habla de la lucha dentro de nosotros, cómo a algunos les resulta fácil vencer a sus demonios, mientras que otros sienten que están atrapados en la oscuridad. Michael escuchó atentamente, sus ojos buscando consuelo en las palabras de Tony. Tony continuó. Verás, Michael, para algunos, la depresión y la desesperación pueden ser fáciles de superar. Encuentran la manera de salir de la oscuridad y la luz vuelve a brillar sobre ellos. Pero para otros, parece imposible escapar de ese agarre implacable. Se siente como si nos estuviéramos ahogando en nuestros propios fracasos, nuestras propias deficiencias. La mirada de Michael cayó momentáneamente, el peso de sus errores pasados presionó fuertemente su conciencia. Pero la voz de Tony se hizo más fuerte a medida que impartía su sabiduría. Pero aquí está la cosa, amigo mío. Dijo Tony con firmeza, mirando a Michael a los ojos. ¿Eres un perdedor? ¿Estás listo para renunciar a ti mismo, a tus sueños, a la esperanza de una vida mejor? La respuesta inicial de Michael estuvo teñida de dudas cuando susurró. Tal vez Lomar. La voz de Tony se elevó, llena de ira. No, Miguel. No eres un perdedor. Los perdedores son los que se dan por vencidos, y no veo a nadie que se dé por vencido delante de mí. Mientras aún contiene la respiración, mientras estés dispuesto a luchar, existe la posibilidad de ganar. No te atrevas a rendirte hasta que veas esa luz, hasta que la alcances con todas tus fuerzas. Michael miró a Tony conmocionado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, tenía la oportunidad de cambiar de verdad. Ser, alimentado por las apasionadas palabras de Tony. Se sacudió los pensamientos contraproducentes que lo habían acosado y su espíritu se encendió con un propósito renovado. En ese momento, encontró un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, un destello de confianza en su propia fuerza y resistencia. Con una feroz determinación ardiendo en sus ojos, Michael miró a Tony y dijo, tienes razón, Tony. No soy un perdedor. No me rendiré. Seguiré luchando hasta que vea esa luz brillando intensamente ante mí. No importa las complicaciones, seguiré adelante con todas mis fuerzas y coraje. Tony irritante, una sensación de orgullo y camaradería brillando en sus ojos. Ese es el espíritu, Michael. Juntos, enfrentaremos lo que se nos presenta y saldremos victoriosos. Confía en ti mismo y nunca pierdas de vista esa luz. Con el ánimo fortalecido y una nueva determinación palpitando en sus venas, Michael y Tony enfrentaron los desafíos del juego del arquitecto con una determinación inquebrantable. Michael sabía que la victoria no estaba garantizada, pero estaba listo para darlo todo, impulsado por la creencia de que mientras mantuviera la esperanza y siguiera luchando, la luz finalmente los guiaría hacia el éxito. Y Michael le debe todo su éxito a él, Tony. Espera que donde quiera que esté Tony ahora, sea en un lugar mejor. Michael pensó sin darse cuenta de que Bárbara, que acababa de abandonar la escena, había encontrado una nota dirigida a ella. Al principio, fue cautelosa, pero después de leer el contenido de la nota, no pudo evitar sentirse extasiada.
Con suerte, lo que estaba escrito en la nota era cierto. Posteriormente, le comunicó a Batman lo que había encontrado y junto con el GCPG, más tarde se supo que lo que estaba escrito en la nota era cierto. Fue la ubicación de los 4 participantes que resultaron completamente ilesos para sorpresa de muchos. Parece que un ángel guardián estaba cuidando a estas 4 personas esta noche. Bárbara pensó. Pero la pregunta que aún la atormentaba era, ¿a dónde habían ido los otros participantes que estaban con ellos si los demás estaban a salvo? Uptown, 777 Grand Woods Road, ciudad de Gotham. Mientras tanto, al mismo tiempo que el caso del arquitecto llegaba a su fin, Hayden, que estaba en la cama con Selina y Lola, que se acurrucaban junto a él, sonriendo mientras abría los ojos. 4 volutas de esferas similares a la energía volaron lentamente a través de las paredes de su edificio antes de entrar en el colgante que estaba envuelto alrededor del cuello de Hayden. Hayden luego escuchó un susurro dentro de su mente que decía: misión completa, jefe. Desafortunadamente, el objetivo se escapó. Hayden alarmantemente y su cuerpo rígido finalmente se había relajado. Selina y Lola parecían haber sentido su nueva calma mientras acurrucaban sus cuerpos aún más cerca de él para ponerse en una posición más cómoda. Finalmente puedo relajarme. Ese viaje en crucero no suena tan mal en este momento. Hayden pensó en la anticipación de finalmente tener unas vacaciones después de todo lo que había pasado en los últimos meses. Centro de la ciudad, ciudad gótica. Después de arreglar todo en el almacén, Michael finalmente pudo regresar a casa. Aunque mañana tendría que volver al departamento de policía de Georgia para hacer algunos trámites. Cuando llegó a casa, fue recibido por la vista de su casa destrozada. Y en lugar de estrellarse en el sofá como lo haría normalmente, comenzó a limpiar todo. No quería esperar ni un segundo más para mejorar su vida, y empezó aquí. Unas horas más tarde había terminado en un 90% con la limpieza. Ahora su casa ya no parecía un basurero. Limpiándose el sudor de su frente, decidió tomar un respiro afuera en su patio. Una vez afuera fue golpeado por el aire frío de Gotham. Inconscientemente sacó un paquete de cigarrillos para fumar, pero una vez que se dio cuenta de lo que estaba haciendo, aplastó el paquete y lo arrojó a una de las bolsas de basura que había llenado. Entonces decidió simplemente mirar al cielo. Pero mientras lo hacía notó algo azul en la naturaleza que brillaba en el cielo. Pensó que podría haber sido una estrella fugaz, pero... ¿por qué se siente como si se estuviera acercando a... mierda que es? Auge. Antes de que Michael pudiera reaccionar o salir de su camino destructivo. Fue alcanzado por la luz y voló a través de la ventana de su patio antes de retroceder 5 metros y caer inconsciente al suelo. No sabía cuánto iba a cambiar su vida de aquí en adelante. Bienvenido al cuerpo de linternas azules. Michael Ashley. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.